referencia al hombre, hermanos, sino al Dios eterno, al Dios que nos ha dado la vida, la fuerza. Bendito Jesús. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra dice: andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, esconde un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Bendito Jesús. Puede tomar asiento, hermanos. Santo es el nombre del Señor. Bendito Jesús. Vemos, hermanos, que hay un juicio, hermanos, para esta tierra. Y no es, hermanos, porque el hombre lo diga, sino porque la palabra lo está diciendo. Que hay un juicio, hermanos, destinado para la tierra, hermanos. Para todo aquel, hermanos, que no se obediente a su palabra, va a experimentar ese juicio. Porque la iglesia de Dios, hermanos, Él tiene promesas para su pueblo. La cual, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús no va a padecer, hermanos, ese momento de tribulación. Por eso la palabra nos aconseja, hermanos. Anda, pueblo mío, dice, entra en tu aposento. Cierra tras ti, dice, la puerta, dice, esconde un poquito, por un momento, dice, en tanto que pasa la indignación. Pero es, hermanos, ahorita, hermanos, que tenemos vida, que tenemos oportunidad, que podemos, hermanos, buscar el rostro de Dios. Que podamos buscarle, hermanos, y adorarle, hermanos. Ponernos a cuentas con Dios. Es ahorita en vida, hermanos, cuando podemos, hermanos, entrar a nuestro aposento, hermanos, para poder alcanzar la salvación. Para que cuando Él venga, hermanos, cuando venga el juicio para la tierra, usted y yo estemos, hermanos, en ese lugar que Él ha prometido, hermanos. Que podamos estar allí, hermanos, guardados. Acampando, hermanos, esperando, hermanos, y viendo el juicio que viene para la tierra, hermanos. Porque es Dios, hermanos, quien va a librar a su pueblo en aquel día. Es Dios, hermanos, quien lo va a guardar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre los adversarios, dice, de la tierra, sobre los moradores de la tierra. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, Dios la va a guardar de ese día, hermanos, terrible. Pero muchos, hermanos, no quieren buscar, hermanos, el rostro de Dios. Y Dios, hermanos, da la oportunidad hasta este momento, hermanos, hasta este día, hermanos. Dios está dando la oportunidad de que el ser humano, hermanos, alcance su misericordia. Porque muchos, hermanos, están esperando el día de mañana. Pero más no saben, hermanos, si Dios les irá a dar un día más de vida. Porque el tiempo que Dios da, hermanos, es en este momento. Es ese tiempo. El presente. Hace más de 2000 años Dios está hablando al hombre que se arrepienta, que se convierta. Porque Dios, hermanos, Dios no quiere, hermanos, que el hombre se pierda. Pero es el mismo hombre, hermanos, que se está perdiendo en sí mismo. Porque no está queriendo obedecer a la palabra de Dios. Porque está escuchando, hermanos, con sus oídos, hermanos. Está escuchando lo que la palabra, hermanos, está advirtiendo. Que viene un juicio para la tierra. De que Dios quiere, hermanos, que el hombre se acerque a Él. Que Él lo guardará. Pero para eso, hermanos, Dios quiere, hermanos, que seamos obedientes a su palabra. Que ya no nos hagamos oídos sordos, olvidadizos. Sino, hermanos, que nos sometamos, hermanos, a su voluntad. Pero es eso, hermanos, lo que al hombre no le gusta. Someterse a la voluntad de Dios. Porque no le gusta, hermanos, obedecer a Dios. Le gusta más hacer, hermanos, lo que ellos quieren. Hacer, hermanos, sus deseos, sus deleites. Pero más lo que Dios está pidiendo, hermanos, es que seamos obedientes a su palabra. Porque su palabra dice, hermanos, que busquemos el rostro de Dios mientras tengamos vida
Porque mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Ahora cuando ya se acaba la vida, hermanos, ahí se acabó toda esperanza para nuestras vidas. Pero si tenemos vida, hermanos, adoremos a Dios. Si tenemos fuerzas, sirvámosle a Dios cada día. No esperemos, hermanos, el último momento para buscar de Dios. No esperemos estar portados en una cama para clamar a Dios. Porque ese es el problema, hermanos, del ser humano. Que mientras está alentadito, hermanos, mientras tiene fuerzas, no se preocupa por buscar la salvación. Dice, me siento bien, tengo salud, tengo vida. Pero ¿de qué sirve, hermanos, tener vida, tener salud, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas? Lastimosamente, hermanos, estamos muertos en vida, hermanos. Porque muchos, hermanos, no tienen a Cristo en su corazón. Andan vivos, hermanos, físicamente, pero andan muertos espiritualmente. Esperando, hermanos, que en el último momento, hermanos, se van a arrepentir. ¿Y cómo saben, hermanos, si en el último momento Dios les da la oportunidad de arrepentirse? ¿Creen, hermanos, que todas las muertes pueden ser, hermanos, verdad, por una enfermedad, hermanos, que va a estar postrado en una cama y va a tener el tiempo, la oportunidad de ponerse a cuentas? No todas las muertes son iguales, hermanos. Hay muertes, hermanos, que dan chance de arrepentirse, pero otras que no. Por eso, hermanos, que tenemos que entender la palabra de Dios, hermanos. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, para que entendamos, hermanos, que hay un juicio para la tierra. Y que lo que Dios quiere, hermanos, es que su pueblo le busque cada día, que se santifique cada día. Cada quien sabe, hermanos, cómo está su grado, hermanos, de santidad ante el Señor. Cada uno sabe cómo está su vida delante del Señor. Yo no puedo saber, hermanos, su vida espiritual, pero usted sí la sabe. Y puede, hermanos, hacerse una autoevaluación, saber cómo está su vida delante de Dios. Que si Cristo viene, hermanos, en esta noche, cada quien sabe, hermanos, si se quedaría, hermanos, o se va con Él. Porque la salvación, hermanos, no es algo, hermanos, que se pueda, verdad, compartir. No, la salvación es individual, la cual, hermanos, tenemos que buscarla cada día. Tenemos que santificarnos para Dios, para poder ser partícipes de la salvación que Dios, hermanos, nos ha prometido, hermanos. Porque solamente es una la salvación, hermanos. Y solo una vez, hermanos, es la oportunidad que Dios da, hermanos, para alcanzar la salvación. Que es ahorita en vida. Ya muertos ya no podemos alcanzar la salvación, hermanos. Y por una cosita nada, hermanos, podemos perder lo que Dios nos ha prometido. En la Biblia, hermanos, está un ejemplo, hermanos, de Moisés. Si ustedes se fijan, hermanos, Dios, hermanos, le había prometido al pueblo de Israel, hermanos, la tierra prometida, donde iba a llevar aquel pueblo, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice que Moisés, hermanos, no pudo entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque no obedeció a la voz de Dios. Cuando Dios le dijo, hermanos, cuando aquel pueblo le estaba pidiendo agua, hermanos, a Moisés, y Moisés no hallaba qué hacer. Y dice que Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, hermanos, que tocara la piedra, dice, que le hablara. Y dice que la piedra le iba a dar el agua que ocupaba aquel pueblo. Pero al ver, hermanos, Moisés, hermanos, la presión que le estaba metiendo que el pueblo, dice que no le habló, sino que dice que la golpeó, dice, con la vara. Y a causa de eso, hermanos, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y eso está pasando hoy en día, hermanos. Muchas personas, hermanos, que Dios, hermanos, las ha llamado, hermanos, y las ha escogido. Y no están obedeciendo a lo que Dios está ordenando en su palabra. No están haciendo la voluntad de Dios, sino que están viendo una vida, hermanos, tibia, una vida acomodada. Y por vivir ese tipo de vida, hermanos, se puede perder la salvación, hermanos, porque Dios no quiere, hermanos, un pueblo tibio. Dios no quiere una iglesia que esté acomodada, hermanos, haciendo allí, hermanos, y deshaciendo. No, hermanos. Por eso Dios nos ha puesto, hermanos, para que podamos, hermanos, hablar, hermanos, la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios dice, hermanos, que Él no otorga, hermanos, el pecado, que para Él es abominación. Y por lo cual la iglesia de Dios, hermanos, si realmente quiere ser el pueblo de Dios, tiene que recibir lo que la palabra dice y obedecer y apegarse a lo que la palabra nos ordena en su palabra. Porque muchas veces, hermanos, no nos gusta, hermanos, que nos toquen el pecado. Que nos digan, hermanos, que lo que estamos haciendo está malo. Que lo que estamos practicando a Dios no le agrada. No nos gusta muchas veces. Porque queremos, hermanos, estar allí, mire, ocultando lo malo. Pero hermanos, sabemos, hermanos, que podemos ocultar aquí en la tierra, hermanos. Pero Dios, hermanos, Él todo lo mira. Él todo lo conoce. Podemos esconderlos, hermanos, del hermano, del más cercano. Pero de Dios no, hermanos. Por eso Dios quiere, hermanos, que cada día, hermanos, le creamos a Dios. Y le busquemos de corazón, hermanos. Porque Él está a las puertas. Porque Él dice, hermanos, que en un abrir y en un cerrar de ojos, Él va a venir. Y hay de aquel, hermanos, que le haya conocido y que esté, hermanos, en desobediencia, que esté en pecado, que esté haciendo lo que Dios no le agrada. Mejor no me hubieras conocido, deje la palabra. Porque es mejor, hermanos, no haberle conocido. Porque el que no le ha conocido, hermanos, por lo menos, hermanos, hace las cosas, hermanos, quizás por ignorancia. Pero vemos que hoy en día, hermanos, ya no hay ignorancia, hermanos. Ya hoy la palabra se está predicando, hermanos, en todos los lugares del mundo. Pero vemos, hermanos, que el que ya conoce la palabra, hermanos, ya lo hace, hermanos, conscientemente, si está, hermanos, haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero Dios quiere, hermanos, que busquemos su rostro cada día, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque viene, hermanos, un día terrible, hermanos, para esta tierra. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Regálale palmas, hermanos, al Rey de Gloria. Santo es el nombre del Señor. Vemos que Dios quiere un pueblo, hermanos, que se esté guardando para Él. Porque así, hermanos, como Dios estamos buscando, hermanos, hacer lo que Dios le agrada. Así también, hermanos, está el enemigo buscando, hermanos, hacernos caer. Y allí, hermanos, nosotros tenemos que actuar, hermanos, con sabiduría. Porque el enemigo, hermanos, va a usar artimañas, va a usar formas y maneras de cómo hacernos caer. Pero allí va a estar, hermanos, en cada uno de nosotros, si estamos firmes en el camino del Señor. Porque si estamos firmes, hermanos, el enemigo puede venir como venga, pero no nos va a hacer caer. Bendito Jesús. Para eso, hermanos, tenemos que someternos a Dios cada día. Buscarle a Dios. Pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, para no ceder, hermanos, a lo que el enemigo nos ofrezca. Porque puede ser, hermanos, algo que nos agrade a nosotros. Pero si cedemos, hermanos, a lo que el enemigo nos ponga por delante, perdemos lo que Dios, hermanos, nos ha prometido. Y de nada va a servir, hermanos, el tiempo que hayamos andado, hermanos, perseverando. De nada serviría, hermanos. Podemos haber perseverado, hermanos, 20, 30 años. Pero en el momentito, hermanos, que cedemos al pecado, que nos apartamos de Dios, que obedecemos al enemigo, en ese momentito, hermanos, perdemos la salvación. Perdemos lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, está pidiendo un pueblo que esté pagando el precio, que se esté santificando, que se esté guardando para Dios. Y cuando leo, hermanos, que se guarde, hermanos, que se santifique, hermanos, no es, hermanos, solo aquel, hermanos, que participa, no, hermanos, no es solo aquel que dirige, hermanos, no es todo aquel que predica, que canta, no, hermanos, es la iglesia de Dios. Todo aquel, hermanos, que persevera, hermanos, que busca, hermanos, la presencia de Dios. Puede ser, hermanos, alguien que solamente asiste, hermanos, pero que persevera. Tiene que santificarse. No es, hermanos, que porque yo no canto, que porque yo no dirijo. No, hermanos. Si queremos la salvación, tenemos, hermanos, que santificarnos. Todos, hermanos, los que estamos en este lugar. Los jóvenes, los niños, los adultos. ¿Por qué no creen, hermanos, que el enemigo, hermanos, solo va a tentar, hermanos, a los jóvenes? No, hermanos.
El enemigo puede tentar, hermanos, a todos, hermanos, no importando la edad. Pero para eso es que tenemos que pedir a Dios, hermanos, que nos dé fuerza, hermanos, que nos dé, ¿verdad? Que nos libre, nos dé sabiduría, hermanos, para poder entender, hermanos, qué es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Porque Dios quiere una iglesia, hermanos. Dios quiere un pueblo. Y la iglesia, hermanos, somos cada uno de los que estamos en este lugar, hermanos. Y por lo cual, hermanos, tenemos que santificarnos, tenemos que guardarnos, hermanos. Porque aquí dice que Jehová sale de su lugar, dice, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. O sea que Dios, hermanos, Él viene, hermanos, a castigar, dice, a la humanidad por la maldad, hermanos, por su iniquidad. Él dice que sale de su lugar. Y cuando el hermano salga de su lugar es cuando Él va a descender, hermano, juicio para la tierra. Y allí va a ser, dije la palabra, el lloro, el crujir de dientes. Allí va a ser el lamento. Allí va a ser el ay, hermanos. Y la tierra, dice, descubrirá, dice, la sangre derramada sobre ella. Y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, hermanos, que en aquel día, hermanos, dice, hermanos, que van a ser descubiertos, hermanos, los muertos. La sangre, hermanos, que fue derramada. Todo, hermanos, van a resucitar, hermanos, en aquel día. Unos, hermanos, para vida eterna, dice la palabra, y otros para juicio. Dice que la tierra, hermanos, va a echar, dice, a los muertos. El mar va a arrojar a sus muertos también. ¿Por qué, hermanos? Porque todo aquel, hermano, que ha muerto, hermanos, sea que haya muerto, hermanos, en Cristo, o murió sin Cristo, hermano, un día va a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna, los otros, hermanos, para condenación y para muerte eterna, hermanos. Los que van a ir, hermanos, para juicio, hermanos, de condenación, hermanos, son aquellos, hermanos, que van a ir, hermanos, al tribunal del trono blanco, donde dice que iba cada quien va a recibir su sentencia, va a recibir su condena. Allí va a ser, hermanos, el lamento. Por eso es que yo digo en esta hora, hermanos, que el buscar de Dios, hermanos, es en vida. Es en vida, hermanos, porque ya muerto ya no podemos buscar del Señor. Por eso Dios quiere, hermanos, que le busquemos, hermanos, cada día, hermanos, y que nos guardemos para Él, hermanos. Para que no vayamos a perecer, hermanos, en aquel día. Para que no nos vayamos a lamentar en aquel día. Porque va a ser algo terrible, hermanos, algo tremendo. Donde Dios, hermanos, va a derramar el juicio por la tierra, hermanos. Y donde dice, hermanos, que descubrirá la sangre derramada sobre ella, dice, y no encubrirá ya más sus muertos. Dios quiere, hermanos, que la iglesia de Cristo, hermanos, se prepare para ese gran día. Yo no sé, hermanos, ¿verdad? Si cada día, hermanos, nos estamos esforzando por hacer lo que a Dios le agrada, por apartarnos del pecado, de lo malo. Allí cada uno, hermanos, tiene que saber cómo está caminando su vida, hermanos, en Cristo Jesús. Si realmente, hermanos, estamos buscando hacer la voluntad de Dios, si nos estamos apegando cada día más a su palabra, o nos estamos haciendo oidores olvidadizos. Porque la palabra se predica, hermanos. Pero allí, hermanos, está en cada uno, hermanos, si realmente queremos obedecer a su palabra. Si realmente, hermanos, queremos ser el pueblo de Dios. Porque la iglesia de Dios, hermanos, es todo aquel, hermanos, que le ha recibido, que le está obedeciendo a su palabra, que está buscando la santidad, que se está entregando cada día más a Dios. Esa es, hermanos, la iglesia de Dios. Y es la iglesia que Dios quiere, hermanos. Una iglesia, hermanos, que se está humillando cada día más a sus pies, a su presencia. Bendito Jesús. Y que no dejemos pasar más el tiempo, hermanos. Porque el tiempo va pasando, hermanos.
Los años, hermanos, van pasando. Cada día más nuestra vida, hermanos, se va cortando, hermanos. No es, hermanos, que nuestra vida se va aumentando, no, hermanos. Porque cada vez, hermanos, que muchos hermanos se afanan, hermanos, cuando quizás cumplen un año, hermanos, saben que es un año más de vejez. Que es un año, hermanos, más corto, hermanos, que ya el tiempo, nuestra vida se va terminando, se va agotando. Y es, hermanos, cuando sí tenemos que preocuparnos por santificarnos, por buscar más de Dios. Porque hay muchos hermanos que ya están de avanzada edad, hermanos, pero no quieren buscar de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y es cuando más debería de preocuparse, hermanos. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si ya nos llega el día, hermanos, y no estamos a cuentas? Nos perderíamos. Y ahí sería lo triste, ahí sería lo lamentable. Cuando despertemos, hermanos, allá en el lugar de tormento. Porque nada importaría, hermanos, que solo fuera la muerte física. Y ya, se acabó el sufrimiento, pero no es así, hermanos. Después de esta vida, hermanos, hay otra vida que es eterna. Donde dice la palabra, hermanos, que allí va a ser ya, hermanos, por toda la eternidad. Sea, hermanos, para vida eterna, hermanos, o para la condenación eterna. Para salvación, hermanos, o condenación. Pero sí, hermanos, tenemos que prepararnos. Porque muchos, hermanos, se preocupan porque van a morir un día físicamente. Pero más no saben, hermanos, la vida espiritualmente, el lugar que les espera. Por eso es que tenemos que preocuparnos, hermanos, por guardarnos, por alcanzar la salvación que Dios nos ha dado. Porque aparte, hermanos, de morir, hermanos, físicamente, hermanos, si no tienen a Cristo, van a morir, hermanos, por toda la eternidad. Pero el que busca de Dios, hermanos, en vida, dice que esa vida no muere, dice, sino que vive. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos ha prometido la vida eterna, la salvación, hermanos, que es un regalo, hermanos, inmerecible, pero que Dios lo ha dado, hermanos, a su pueblo, a sus hijos. Bendito Jesús. Yo digo en esta hora, hermanos, esforcémonos, hermanos. No nos apartemos del camino del Señor. Ya estamos, hermanos, en el camino de Dios, hermanos, y lo que nos queda, hermanos, es seguir hacia adelante, hermanos. Y pedirle a Dios la fuerza, pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento. Porque este camino, hermanos, es para valientes, hermanos, no para cobardes. El valiente, hermano, es el que va a superar, hermanos, todo tipo de obstáculos, todo tipo de prueba, hermanos, de situación difícil, y no se va a apartar del camino de Dios. Pero más el cobarde, hermanos, se va a apartar con una cosita nada, hermanos. Pero aquí, hermanos, solo vemos valientes. Aquí solo estamos los que queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Bendito Jesús. Dele palmas, hermanos, al Rey de Gloria, santo en el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo, hermano. Por la palabra, hermanos, que Él ha traído en esta hora, hermanos. Porque Dios quiere, hermanos, que velemos, hermanos, que estemos despiertos. No despiertos, hermanos, físicamente, sino espiritualmente. Y el que está dormido espiritualmente, que es tiempo que despierte y comience a velar cada día. Comience a buscar la presencia de Dios. Porque Él viene pronto, hermanos, y solo aquel hermano que está velando, que está atento a la voz de Dios, va a ser el que va a alcanzar esa salvación que Él nos ha prometido. Bendito Jesús. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle